Bueno, a ver, es un tema delicado el tema de las libertades y hay algo que me parece que hay que aclararlo bien y que son dos supuestos bien distintos. Por un lado, las libertades que se otorgan a los procesados, es decir, a personas que están imputadas de cometer un delito pero que todavía no tienen un juicio, no tienen una sentencia firme, Ujú. y por otro lado, personas que han sido condenadas en firme y que ya ahí no podemos hablar de imputados, sino técnicamente de lo que sería un delincuente. En el caso de lo que pasó en Entre Ríos, estamos hablando de un beneficio que se le dio a una persona condenada en firme que es un delincuente. Son Mm. situaciones bien distintas, ¿por qué? Porque si bien las garantías de las que tanto se habla, de las garantías constitucionales, rigen para los imputados, o sea, para personas que todavía tienen el estado de inocencia o la presunción de inocencia y que todavía están a la espera de un juicio, yo opino, es mi opinión personal, que en el caso de los condenados no tienen que recibir garantías, sino derechos, que después podemos discutir si son muchos, si son pocos, que bueno, justamente en tela de juicio está toda esa cantidad de derechos que se les otorgan y que están en otras leyes que no son el Código Penal necesariamente, como la Ley de Ejecución Penal, en la cual tienen salidas anticipadas. Y bueno, ahí podemos discutir si son muchos o pocos, ¿no? En mi posición personal, yo creo que están excedidos ciertos casos y que obviamente la ley se tiene que reformar y que en este momento está en el Senado de la Nación con media sanción un proyecto de ley que endurece las libertades a los condenados, pero que bueno, desde el 23 de noviembre que tiene la media sanción está parado en el Senado, así que bueno, espero que los Mm. senadores se dignen a tratarlo. Ahora, vos como hombre de la justicia, decime si me equivoco, pero yo creo que la ley en general no es taxativa, sino que tiene generalmente mínimos y máximos, ¿no? Te da distintas posibilidades y es el juez, son ustedes los jueces los que terminan eligiendo en qué caso se aplica una cosa, en qué caso se aplica la otra cosa. En causas como la de Micaela, que un violador quede libre antes de tiempo, ¿tiene que ver con la ley o tiene que ver directamente con la persona que toma la decisión? Vaya uno a saber por qué. Mira, yo creo que son ambas cosas y te explico por qué. Hay algo que tiene que ser claro. A ver, si la sociedad y el Congreso no quieren que un violador salga, lo único que hay que hacer es ponerlo en una ley y decirlo. Miren, los que cometen abusos sexuales en estos delitos, bla, 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 no tienen derecho a esas salidas anticipadas. No dejar ese margen de discrecionalidad al juez, porque ahí es cuando empiezan las tendencias ideológicas, cuando empiezan las interpretaciones. A ver, un juez cuando resuelve no resuelve de manera arbitraria, o no debería hacerlo, sino que se nutre de informes, de opiniones, bueno, en este caso de los servicios penitenciarios. ¿Qué es lo que sucede con los informes psicológicos? Bueno, algunos jueces los valoramos de una manera, otros los valoramos de otra, no todos los informes son iguales. A mí lo que me parece es que si realmente hay una decisión política, hay un consenso social de que los violadores no salgan, bueno, se tiene que reformar la ley y no dejar esto al arbitrio de los magistrados, porque en definitiva sería patear la pelota a una cuestión personal. A ver, yo Mm. para nada lo defiendo al juez porque leí el informe psicológico en estos días que fue publicado en un portal y hablaba de que esta persona, el condenado, tenía tendencias impulsivas y demás. Bueno, nosotros habitualmente cuando vemos esos informes que nos remite el servicio penitenciario no otorgamos libertades porque sabemos que la persona puede volver a delinquir. Obviamente siempre es una probabilidad porque no tenemos la certeza de cómo se va a comportar una persona una vez que recupere la libertad. Pero si te están avisando de que tiene tendencias impulsivas y de que todavía no se ha readaptado, bueno, me parece que lo más prudente es que continúe en ese estado de encierro. Ujú. Sí, todo un tema, qué sé yo, polémico, ¿no? Yo sé que no querés opinar del caso Grassi, pero a veces parece como que según quién es la persona le dan o más o menos beneficios o más o menos garantías. ¿Te puedo hacer una pregunta puntual? Sí, no. No en sí del caso Grassi, pero se está hablando de que se le computaría el 2 por uno y que según el abogado querellante no corresponde, no se aplica más. ¿Me puedes explicar qué es el 2 por uno y si todavía es válido para establecer reducciones de condenas? Sí, a ver, lamentablemente el 2 por uno es una ley, la ley 24.390, que fue derogada el 9 de junio de 2001, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué todavía seguimos hablando del 2 por uno siendo que fue derogada en junio de 2001? Porque por un principio que está en el Código Penal y que está en el artículo 2, que es el de la ley penal más benigna, o sea, más benigna al reo,
los hechos cometidos con anterioridad a la derogación de la ley, Ujú. en principio tienen que ser abarcados por esta. O sea, si una persona cometió un delito con anterioridad al 9 de junio de 2001, en principio le correspondería el beneficio. Es un tema muy complicado porque inclusive yo me estoy replanteando, que creo que de alguna manera, y esto se me estaba ocurriendo ayer, de alguna manera hay que reglamentar qué significa o cómo aplicamos el principio de la ley penal más benigna. Y creo que hay que ponerle cierta limitación a este principio, ¿no? Porque, a ver, yo le explico a la gente por qué está el principio de la ley penal más benigna, básicamente. Esto es así. Nosotros tenemos delitos que están en el Código Penal, que están en la parte especial y que nos dicen, bueno, que está prohibido matar, que está prohibido robar, violar, etcétera, ¿sí? Perfecto. Si nosotros no sabemos que una conducta está prohibida, no nos podemos motivar a poder cumplirla. Ujú. Bien. ¿Qué pasa entonces si yo el día de mañana, o hoy, no sé, 10 de abril, nosotros estamos acá hablando y sale una ley que dice, bueno, sale una ley dentro de 2 días que diga, bueno, todos los que hablaron por teléfono con anterioridad a este día serán penados con determinada pena de prisión? Bueno, obviamente nosotros cuando manteníamos esta comunicación no sabíamos que eso estaba prohibido porque en realidad no lo estaba, sino que estaba permitido. Bueno, el principio de la ley penal más benigna tiene que ver con eso. Lo que pasa es que han habido interpretaciones que lo han extendido a otros campos del derecho penal y bueno, y tenemos estas cuestiones, como por ejemplo, que siendo derogada una ley en junio del 2001, todavía como es una ley complementaria del Código Penal, se sigue aplicando para beneficiar a personas que Mm. cometieron delitos con anterioridad a esa fecha. Es un tema complejo, es un tema técnico, pero creo que acá sí el Código Penal tiene que ser reformado y hay que limitar este principio para evitar que cada juez opine lo que se le antoje de acuerdo a su tendencia ideológica, a su formación académica, a sus valores, a su cultura, etcétera. Lo último, quería saber en qué estado estaban los proyectos que se presentaron el año pasado, ¿no? En la provincia hace un año se anunciaba toda una reforma, lo hacía la gobernadora justamente aquí en Castelar, en Morón, con su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. Lo presentaron también dirigentes del masismo a nivel nacional, todo un paquete de reformas para, entre otras cosas, beneficiar a la querella, proteger a la víctima, ¿no? Que la víctima aparezca en la ley inclusive nombrado como mínimo, ¿no? Sí, sí. Como sujeto de derechos también, no solamente el acusado. ¿En qué quedó todo ese paquete de medidas que me imagino que vos lo debés seguir muy de cerca? Sí, en algunos hemos colaborado y participado desde la ONG. A nivel nacional hay 3 leyes que son centrales. Por un lado, la Ley Nacional de Víctimas, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, con proyectos conjuntos de Cambiemos y del Frente Renovador, y está en el Senado de la Nación y aún no ha sido tratada, que es una ley básicamente que le amplía derechos a las víctimas y prevé un patrocinio jurídico, es decir, que tengan abogados para los casos graves. O sea, que no solamente cuenten con un fiscal, como es hoy en la actualidad, sino que tengan un abogado defensor de las víctimas para los casos graves. Es una ley muy importante y hoy está en el Senado sin tratamiento. La otra ley a nivel nacional es la reforma de la ley de ejecución penal, que tiene que ver con estas cuestiones como en el caso de Micaela, de lo que estábamos hablando, es decir, delimitar las salidas anticipadas a personas que cometieron delitos graves. Bueno, también salió con media sanción en Cámara de Diputados, es un proyecto del Frente Renovador y de Cambiemos, y también está en el Senado y en este momento está sin tratamiento. Y esa es una ley fundamental, porque además, después que salga esta ley, cada provincia que tiene su propia ley de ejecución va a tener que adecuar su normativa a los lineamientos de la ley nacional, porque si no, ¿qué va a pasar? Mm. Que cada provincia va a tener leyes más benignas de ejecución y van a seguir aplicándola. Entonces, es necesario que rápidamente se reforme la ley de ejecución nacional. Y la última ley a nivel nacional es la ley de extinción de dominios, que es la ley que permite sacarle los bienes mal habidos productos de la delincuencia, como el caso de narcotráfico, de Mm. lavado de dinero, y poder destinarlos, que el Estado los pueda usar rápidamente. Esa ley tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, fue al Senado, el Senado la devolvió con modificaciones y ahora actualmente está en diputados. En relación a la provincia de Buenos Aires, hay varios proyectos que envió el Poder Ejecutivo a la legislatura, que tienen que ver, son proyectos sueltos, que tienen que ver con darle más participación a la víctima, justamente en la etapa de la ejecución de la pena, del condenado, pero todavía no tienen tratamiento, así que están en la legislatura. Y yo veo que es un año complicado, como es un año electoral,
me parece que va a ser un año con no tanta actividad legislativa, ¿no? Es mi opinión. Sí, es probable, en eso coincidimos. Fernando, te agradecemos la comunicación, ¿sí? Como siempre. Bueno, muchas gracias, ¿eh? De nada, hablábamos con Fernando Bellido, camarista de